esta diapositiva vamos a hablar del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y lo primero que tenemos que saber es que el ADN lo podemos encontrar en tres niveles estructurales: primario, secundario y terciario. El primario es única y exclusivamente la secuencia de desoxirribonucleótidos unidos por enlace nucleotídico. El secundario es la estructura que conocemos como la doble hélice, y para que llegara a este nivel estructural es necesario haber pasado por el primario. Y por último el terciario, que es el nivel de cromosomas, que es diferente en procariotas de eucariotas. Como os he dicho antes, en la estructura primaria lo que tenemos es el ADN, que sería toda esta molécula, que tenemos aquí a la derecha, unidas por un enlace, en este caso el enlace nucleotídico, que es el que une el grupo fosfato de una molécula al de otra. Entonces, todo este conjunto de ADN que tenemos aquí es una secuencia de desoxirribonucleótidos. ¿Yo por qué sé que es un desoxirribonucleótido? Porque en este nucleótido que tengo aquí, compuesto por adenina, el grupo fosfato y una desoxirribosa, en esta posición donde está el hidrógeno, yo sé que es desoxi porque le falta un oxígeno. En esta posición le pasaría lo mismo, en esta le pasaría lo mismo y en esta le pasaría lo mismo. Entonces yo sé que estoy ante una estructura de tipo desoxirribonucleótidos. Entonces, todos estos desoxirribonucleótidos realmente están formando el esqueleto covalente de la estructura primaria del ADN, que está formada, como ya os he dicho, por el grupo fosfato, la beta D2 desoxirribofuranosa y la base nitrogenada, que lo que va a hacer es darle el nombre a la molécula. Los desoxinucleótidos que conocemos son la adenina, que es esta que tenemos aquí arriba, la guanina, la timina y la citosina. Estas son las cuatro bases que van a escribir nuestro ADN. En estas cuatro bases encontramos toda la información genética que necesitamos para formar un individuo de cualquier especie. Y una cosa muy importante es que el porcentaje de adeninas, de timinas, de guaninas y de citosinas es constante, es el mismo dentro de todos los individuos de la especie, como forma general. Es decir, en nuestra especie, por poner un número, todos tenemos un 32% de adeninas. Pues todos los individuos de nuestra especie tenemos un 32% de adeninas. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con un cerdo, a lo mejor el cerdo tiene 27% de adeninas. Estos dos hombres que tenemos aquí a la izquierda, Watson y Crick, fueron los que descubrieron o los que publicaron la estructura en doble hélice del ADN, gracias a los estudios de Rosalind Franklin. Pues, si vemos esta cadena que tenemos aquí, está enrollada y las bases nitrogenadas están enfrentadas en mitad de la cadena, que serían estos dibujos que tenemos aquí en azulitos y en rojos, mientras que el azúcar y el grupo fosfato estarían aquí en la zona verde de la cadena. Vamos a ver las características que tiene la estructura secundaria del ADN. Entonces, la primera de ellas es que es una doble hélice, es decir, está formada por dos cadenas de ADN y están giradas hacia la derecha, que es lo que significa que es dextrógira. Están enrolladas, como he dicho hace un momento, y el enrollamiento es de tipo plectonémico. Es decir, yo para separar las dos cadenas las tengo que desenrollar. Y si las desenrollo, se me van a separar. El enlace que forman estas estructuras entre los grupos fosfato, que son estos que tenemos aquí, y las beta D2 desoxirribofuranosas, formarán el esqueleto covalente. Todo esto que tenemos aquí es el esqueleto covalente de la estructura. Y perpendicularmente a este esqueleto, lo que vamos a tener son las bases: la guanina, la citosina, la adenina y la timina, que las estoy pintando aquí en morado. Tienen una disposición antiparalela, es decir, que mientras que una hélice va del extremo
5' al 3', la otra va a ir del extremo 5' al 3'. Esto significa que son antiparalelas. El 5' a mí siempre me gusta ponerle la P del 5' fosfato, y en el 3' me gusta ponerle la OH porque es el carbono o el grupo hidroxi con el cual va a reaccionar el siguiente grupo fosfato. La complementariedad de bases, que ya lo hemos dicho, que es adenina aparea con timina y guanina aparea con citosina. Estas dos primeras, adenina y timina, por 2 puentes de hidrógeno, y la guanina y la citosina por 3 puentes de hidrógeno, que lo vemos aquí. Los puentes de hidrógeno que se forman entre los nitrógenos y los oxígenos, en la timina y la adenina arriba, y en la guanina y la citosina aquí abajo. Esto va a permitir que la guanina y la citosina sea mucho más estable que la adenina y la timina. Y por último, las dimensiones de la hélice. Es decir, el diámetro es de unos 2 nanómetros. La distancia de una cadena a la otra es de 2 nanómetros. Y la distancia entre dos bases, esta que tendríamos aquí, entre la adenina y la citosina, es de 0,34 nanómetros. Lo borro para que se vea un poquito mejor. Entonces, esta distancia entre la timina y la guanina, dentro de la misma cadena, es de 0,34 nanómetros. Y una vuelta de hélice son 3,4 nanómetros. Es decir, si echáis cuentas, estos son 10 bases por cada vuelta aproximadamente. Muy importante que os acordéis de los tipos de enlaces que unen estas cadenas. Es decir, estos enlaces que forman el esqueleto son de tipo covalente y son fuerzas intramoleculares dentro de la molécula. Y las fuerzas que permiten unir una cadena con otra para formar la hélice son las intermoleculares, que son los puentes de hidrógeno. Chargaff, que es este hombre que tenéis aquí a la derecha, propuso una ley matemática que decía que en una hélice de ADN, es decir, en dos cadenas de ADN, la cantidad de adeninas siempre va a coincidir con la cantidad de timinas y la cantidad de guaninas siempre va a coincidir con la cantidad de citosinas. De tal forma que enunció que la cantidad de adeninas y de guaninas siempre sería igual a la cantidad de timinas y citosinas. Esto es las leyes de Chargaff. Es decir, adenina más guanina es igual que timina más citosina. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Si yo tengo mi hélice, ya sabéis, extremo 5', 3', grupo OH, grupo fosfato, 3' OH, 5' grupo fosfato. Esta cadena la pinto hacia arriba porque son antiparalelas y esta cadena la voy a pintar hacia abajo. Si yo tengo aquí adenina, timina, citosina, adenina, la complementaria de la adenina es la timina y de la timina es la adenina y de la citosina va a ser la guanina y de la adenina la timina. Por lo tanto, si yo entre las dos cadenas tengo una, voy a cambiar de color para que sea mejor, 1, 2 y 3 adeninas, necesariamente voy a tener 1, 2 y 3 timinas, porque una parea con la otra. Y lo mismo pasaría aquí, que la deja aquí a medio hacer, la citosina y la guanina, porque una citosina parea con una guanina. Entonces, esto, las leyes de Chargaff, únicamente me valen para hélices de ADN, no me valen para cadenas sencillas, como por ejemplo tienen los virus. Vamos a hacer un problema que tiene que ver con las leyes de Chargaff. Entonces nos dice que respecto a los ácidos nucleicos y los mecanismos de expresión génica, un determinado ácido nucleico bicatenario, ya lo veis, me está diciendo una doble cadena, dos cadenas, dos cadenas, está compuesto por 50% de purinas y 50% de pirimidinas. Es decir, la mitad de las bases son adenina y guanina, que son las purinas,
y la otra mitad de las bases son citosinas y timinas. Sabiendo que el contenido de adenina es del 30%, esto me lo apunto muy bien, ¿cuál es el contenido de timina, guanina y citosina? Entonces, yo sé que adeninas tengo el 30%. Como la adenina aparea con la timina, también sé que timinas también tengo el 30%. 30% más 30%, sencillo, el 60%. Es decir, perfecto. Ahora, ¿cuál es la cantidad total de la cadena? El 100%. 100 menos 60 me queda el otro 40%, que tienen que ser las otras dos bases que tengo. Es decir, 40%, que significa que tengo el 20% de citosinas y el 20% de guaninas. Vamos a ver si cuadra lo que nos dice el enunciado. En el enunciado nos decía que la cantidad de purinas eran el 50%. ¿Cuáles son las purinas? La adenina más la guanina, estas dos. 30 más 20, 50. Perfecto. Y por lo tanto, las otras, las pirimidínicas, 30 más 20, otro 50%. ¡Hala! Aparcado. ¿Qué tipo de ácido nucleico es y por qué? Que sería la segunda pregunta. Pues bien, es un ADN bicatenario y lineal de una célula eucariota o de una célula procariota. Siguiente pregunta, la C. ¿Cuál sería la proporción si el ácido nucleico fuera monocatenario? Pues bien, como las leyes de Chargaff solo y únicamente se pueden aplicar a cadenas bicatenarias, yo esto no lo podría saber. ¿Y por qué? Porque si aquí me dicen que yo tengo el 30% de adeninas, yo tengo el 30% de adeninas y el otro 70% lo tendría que repartir entre citosinas, timinas y guaninas. ¿Pero cuál es? No lo puedo saber, porque yo no sé cómo aparean unas con otras. Podría averiguar las guaninas, por ejemplo, porque me dice en el enunciado que el 50% de las bases son púricas o purinas. Es decir, yo sé que tendría el 30% de adeninas y el 20% de guanosinas, lo cual me dejaría que el otro 50% restante serían de citosinas y timinas. Pero yo no puedo aquí dividir entre dos y decir 25-25, porque una no aparea con la otra. No tengo ni puñetera idea de cuánto va a ser. Entonces, eso es lo que realmente está preguntando. Evidentemente, si fuera un ARN mensajero o un ARN transferente, yo podría saberlo, si me dijesen cuál de las dos cadenas es la complementaria. Pero como no me lo dicen, pues tampoco puedo saberlo. Entonces, a tomar por saco lo que he estudiado. Bien, la doble hélice se puede comportar de varias formas. La más común y que mejor tenéis que saberos es la que llamamos el ADN beta, que es la que he descrito hace 2 o 3 diapositivas, en la que el ADN se enrolla hacia la derecha y tiene un enrollamiento plectonémico, es decir, para desenrollarlo tengo que deshacer la cadena, la hélice mejor dicho. Su longitud de vuelta son 3,4 nanómetros y el diámetro de la hélice son 2 nanómetros. ¿Dónde encontramos este tipo de hélices? Pues prácticamente en todas las células, en condiciones fisiológicas. Es este dibujo que tenemos aquí a la izquierda del todo. Por el otro lado tenemos otras dos estructuras de doble hélice, la doble hélice de tipo ADN-A y de ADN-Z. La de ADN-Z, única y exclusivamente, la podemos encontrar en los inicios de transcripción. Entonces prácticamente no la encontramos.
Sabemos que esta hélice es levógira, es decir, se enrolla hacia la izquierda y su desenrollamiento es irregular y en zigzag. Es un ADN que si lo vemos es mucho más estrecho, es decir, este diámetro es inferior a los 2 nanómetros y suele aparecer en zonas que son ricas en guanina y en citosina. Por último, el ADN de tipo A es un ADN que se enrolla hacia la derecha, es decir, es dextrógiro, pero en el que las bases nitrogenadas se encuentran hacia el interior de la cadena. Es bastante más ancha, si la mirásemos en comparación con el ADN beta, que es la que nos interesa, y mucho más compacta. Jamás se ha encontrado en condiciones fisiológicas. Es decir, solo podemos pasar de ADN B a ADN A si deshidratamos la molécula de ADN. Y únicamente podemos pasar de ADN B a ADN Z en los puntos de inicio de la transcripción. Bien, es muy importante saber lo que es el proceso de desnaturalización dentro del ADN. Yo tengo una cadena, una doble hélice, y si yo voy poco a poco aumentando la temperatura, voy calentando el medio, lo que va a ir haciendo es desnaturalizarse. Es decir, se van a ir rompiendo los puentes de hidrógeno que existen entre las cadenas. Los puentes que existen entre adenina y timina se van a romper y los puentes que existen entre la guanina y la citosina también se van a romper. Una vez que se ha desnaturalizado por completo, si yo vuelvo a disminuir la temperatura, puedo renaturalizar ese ADN y que vuelva a tomar su forma original, siempre y cuando no haya roto los enlaces nucleotídicos. Esto, aunque os parezca algo relativamente extraño, se utiliza muchísimo en el laboratorio para una prueba que ya veremos más adelante, que es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, principalmente. Aquí vemos cómo tenemos la doble hélice de ADN. Si aumentamos la temperatura por encima de 100 grados o aumentamos su pH, es decir, hacemos el medio más básico, lo que va a hacer es que las hélices, si os fijáis aquí, se están desenrollando. Una vez que volvemos a enfriar o metemos en un pH adecuado, pues volvemos a tener otra vez las cadenas de ADN entéricas. Vamos a estudiar la gráfica de la desnaturalización del ADN, en la cual vamos a relacionar el aumento de temperatura, en grados Celsius, aquí abajo, con el porcentaje de desnaturalización de la cadena. Empezamos con una hélice de ADN. Esta hélice tiene, por supuesto, dos cadenas. Según yo voy aumentando la temperatura, poco a poco voy observando que la hélice se va abriendo. Entonces, a 80 grados de temperatura, aproximadamente, pues un 20 y pico, 30% de la hélice se ha desnaturalizado. Si aumento todavía más la temperatura, voy hasta llegar a 82 grados y medio aproximadamente, pues el 50% de la hélice se ha desnaturalizado y aquí lo vemos, pues por un lado, por aquí más o menos en medio. Entonces, una vez que yo llego a este punto en el cual la mitad de la hélice, el 50% de la hélice se me ha desnaturalizado, pues yo tengo una temperatura. Esta temperatura le llamo la temperatura media. Y la temperatura media es la temperatura a la cual la mitad de la hélice de ADN se ha desnaturalizado. Una vez que yo sobrepaso esta temperatura, pues iríamos aumentando un 60, un 70, hasta llegar a la desnaturalización completa, que sería el 100%, y aquí ya tengo las dos cadenas completamente separadas.
Aquí tenemos otra gráfica completamente diferente a la anterior, en la cual vamos a relacionar la temperatura con la absorbancia a 260 nanómetros. Y vamos a relacionar cuatro especies diferentes. Y vamos a ver en esta gráfica si el que una ácido nucleico, el que una hélice tenga un mayor porcentaje de guaninas y citosinas, si va a afectar a la resistencia que tenga este ser vivo a separarse sus cadenas. Entonces, si yo empiezo por esta que es de color azul, esta sería su curva de desnaturalización. Aproximadamente la Tm estaría a esta altura, la temperatura media. Si yo me fijo, la temperatura media de Pneumococcus, que estaría por aquí, pues estará en torno a 85 grados. Si me fijo en E. coli, pues su temperatura media estaría en torno a los 90 grados. Ya vemos que se está desplazando hacia la derecha. En la siguiente bacteria, pues a lo mejor está a 92 grados. Y en la última bacteria, pues estaría a 95 grados. Ahora, ¿qué diferencian todas estas bacterias? Pues el porcentaje de guaninas y de citosinas. La primera de ellas tiene un 38% de guaninas y citosinas, la segunda un 52%, la tercera un 58% y la tercera un 66%. Esta gráfica lo que viene a explicar es que cuanto mayor sea el porcentaje de guaninas y citosinas, va a ser mucho más difícil de desnaturalizar la cadena. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Si recordáis, la adenina y la timina se unían por dos puentes de hidrógeno, que los he pintado aquí. Y la guanina y la citosina se unían entre las dos cadenas por tres puentes de hidrógeno. ¿Qué significa todo esto? Que cuanto mayor número de puentes de hidrógeno tenga, más difícil va a ser separar una cadena. Como esta bacteria tiene el 66% de enlaces entre guaninas y citosinas, va a ser muchísimo más difícil separar la cadena que en un Pneumococcus que tiene apenas un 38%. Es decir, cuanto más o cuanto mayor sea el porcentaje de guaninas y de citosinas, más difícil va a ser separar las dos cadenas y por lo tanto mayor temperatura media va a tener esa cadena. Una vez visto todo lo que tenemos que saber de la estructura secundaria, nos pasamos a la estructura terciaria, que como os he dicho es diferente en procariotas de eucariotas. Es infinitamente más complejo en eucariotas debido a que tiene 4 niveles estructurales que tenemos que estudiar, mientras que en procariotas únicamente posee un nivel estructural. En las bacterias, en las células procariotas, en su estructura terciaria, el ADN, que es un ADN duplexo, y os recuerdo, formado por dos hélices, helicoidal y circular, por completarlo así, sería algo así, y desnudo, se distribuye de una forma de beta-ADN, que sería su estructura secundaria. Entonces, este ADN se organiza en unos dominios en los que se superenrolla, gracias a unas proteínas que llamamos girasas. Entonces, si estudiásemos aquí ese ADN, pues veríamos que todo esto que tenemos aquí sería un dominio, lo tenemos en amarillo. Aquí tendríamos otro dominio, el tercero, el cuarto y el quinto dominio. Entonces, este ADN de bacterias tendría 5 dominios. Estos dominios están estabilizados por unas proteínas, estas que tenemos aquí. Pero el ADN es desnudo, ¿vale? Es decir, el ADN está medianamente libre. No hay unas proteínas a lo largo de todo el que le sirvan para superenrollarse, como por ejemplo es en el de eucariota. Ahora, una vez nosotros superenrollamos estos dominios, lo tendríamos de esta forma, formando el cromosoma bacteriano. La estructura terciaria en el ADN de eucariotas es mucho más compleja. De primeras tenemos una cromatina. La cromatina es el ADN más las proteínas y este ADN está de forma duplexo, es decir, formando hélices helicoidales y de manera lineal.
a diferencia de lo que son las procariotas. Tiene una conformación de tipo beta y lo encontramos empaquetado en lo que denominamos interfase, que van desde la fase G0 hasta la fase G2. Es decir, la fase G0, G1, en la fase S y en la fase G2, que estaría en interfase, se encuentra más o menos empaquetado. Aún así, podemos encontrar este ADN de dos formas, que son lo que llamamos la heterocromatina y la eucromatina. Dentro de la eucromatina la podemos subdividir en constitutiva y facultativa, que veremos más adelante qué significan cada una de ellas. ¿Qué significa heterocromatina? Heterocromatina significa que la cromatina está condensada. Si vemos el dibujo que tenemos aquí abajo, todo esto sería el ADN más las proteínas, está muy condensado, muy apretado. ¿Y cómo lo veríamos en un núcleo? Pues lo veríamos formando estos pequeños manchurrones muy cercanos de la membrana nuclear, y todo esto que tenemos por aquí sería la heterocromatina. La otra forma, menos condensada, es la eucromatina, que en este dibujo lo vemos aquí, como entre cada cromatosoma hay un espacio. ¿Y cómo lo veríamos esto en el microscopio en el núcleo? Pues veríamos que hay unas zonas muy poco densas, es decir, sería toda esta zona que es gris, esto sería la eucromatina. Como ya hemos dicho antes, el ADN en eucariotas es extremadamente complejo, debido a que lo que vamos a ir formando distintas estructuras para ir compactando este ADN y poder llegar así a formar el cromosoma que aparece durante la división celular, que es lo más compacto que tenemos en el cromosoma. Entonces, en este pequeño dibujo vamos viendo cómo de la estructura de hélice, helicoidal y lineal se va a ir apretando, compactando hasta llegar a formar el cromosoma en metafase. Bien, ahora que hemos empezado con la estructura terciaria en células eucariotas, tenemos que empezar a compactarla. Pero antes de llegar al primer nivel de compactación, hay que explicar las proteínas que forman estos niveles y cómo se van a formar. Entonces, antes de compactarlo, vamos a explicar lo que son las proteínas de tipo histona. Las histonas son heteroproteínas de tipo básico, es decir, proteínas que tienen una parte proteica y una parte que no es proteica, por eso se llaman heteroproteínas. Estas proteínas de tipo básico están formadas por aminoácidos arginina y lisina mayoritariamente y sirven para asociarse al ADN. Tenemos 5 tipos, la H2A, H2B, H3, H4 y H1. Entonces, vamos a empezar poco a poco. Si yo uno dos proteínas H2A y dos proteínas H2B, que siempre se unen entre ellas, es decir, siempre una H2A va a estar unida a una H2B, se va a formar la unión de estas dos proteínas 2A2, lo que llamamos un tetrámero. Es decir, la asociación de 4 proteínas iguales 2A2. El otro tetrámero que podemos formar está hecho o formado por la H3 y la H4, que formarían otro tetrámero, unidas en este caso H3 con H3, que serían por ejemplo las amarillas, y la H4 con la H4. La unión de estos dos tetrámeros, el de la H2A, H2B y del H3 y H4, formaría un octámero, es decir, 8 proteínas histonas unidas. Pues este octámero va a tener a su alrededor una hélice de ADN que tenemos aquí en morado. La unión de esta hélice de ADN y el octámero es lo que forma el nucleosoma. Si a este nucleosoma le añadimos la histona que nos queda, que sería la H1, pues tendríamos un cromatosoma. Los cromatosomas luego se van a ir asociando, y los veríamos aquí, cada uno de estos es un cromatosoma, para formar el primer nivel estructural del ADN en estructura terciaria que tenemos que estudiar. Entonces, recordad que todo esto es previo
al primer nivel estructural del ADN de la estructura terciaria. Y que, lógicamente, no sé si lo he dicho, la H viene de histona. Entonces es la histona 1, la histona 4, la histona 3, la histona 2B y la histona 2A. Bien, una vez que ya tenemos los componentes de las histonas y el ADN y sabemos lo que es un nucleosoma y un cromatosoma, que por si no os acordáis lo tenéis aquí otra vez dibujado, la unión o la repetición de los nucleosomas con su asociación de ADN o la asociación de cromatosomas va a dar la siguiente estructura. La siguiente nivel de organización, que es el primero que vamos a ver, que es la fibra nucleosómica de 10 nanómetros, o lo que también se llama a nivel coloquial el collar de cuentas o el collar de perlas. Esta es la primera estructura que más o menos se puede observar y la primera que se hace. La asociación de este collar de cuentas, de esta fibra nucleosómica de 10 nanómetros, el segundo nivel de compactación en estructura terciaria lo llamamos fibra cromatínica o de 30 nanómetros. También, al igual que el anterior, tiene un nombre más coloquial que se le llama solenoide. En este caso, las fibras de los nucleosomas se enrollan alrededor de un eje. Este eje, y lo voy a pintar yo aquí en rojo aunque esté en azul, sería este que tenemos aquí. Alrededor de este eje se sitúan 6 nucleosomas. Esta sería una vista transversal, es decir, si yo el dibujo que tengo aquí lo viese por aquí, como mirando por el agujero, y la vista longitudinal sería mirándolo de frente. Entonces, esta sería el siguiente nivel de organización del ADN. El tercer nivel de organización del ADN dentro de la estructura terciaria sería lo que llamamos el bucle radial. Entonces, la fibra cromatínica, la anterior, lo que hace es se dobla y forma estos bucles. Es decir, si yo cogiese este pedacito de aquí, yo vería la figura anterior. Y estos bucles están estabilizados por unas proteínas que se llaman condensinas, que lo que hacen es pegarse a la lámina de la envoltura nuclear. Todo esto que vemos aquí serían los bucles radiales que ahora se van a organizar en la estructura o la cuarto tipo de estructura. El cuarto nivel de compactación de la estructura terciaria del ADN son lo que llamamos rosetones o espirales de bucles radiales. Y es que, si volvemos desde el principio, desde nuestra fibra de 10 nanómetros que formaba el collar de cuentas, se unía a la fibra de 30 nanómetros, luego formaba el bucle radial que tenemos aquí con sus espirales en bucle. Este sería el tercer nivel de compactación de la estructura terciaria. Pues si yo compacto todavía más esto, lo que obtendría sería estos rosetones, que lo que van a hacer es formarme ya una cromátida. Entonces, lo que hacen es se enrollan sobre sí mismo hasta llegar al grado de cromátida. Y os recuerdo que una cromátida es, para que nos entendamos, la mitad de un cromosoma en forma de H, un cromosoma metacéntrico. Y aquí ya tenemos los cromosomas. En este caso tenemos aquí un cromosoma submetacéntrico, pero vamos a ir describiendo sus partes y qué es lo que tiene. Lo primero es que un cromosoma son moléculas de ADN duplexo, helicoidal y altamente organizadas y compactadas. Es el máximo nivel de compactación que tenemos. Y es debido a que interacciona con dos tipos de proteínas, histonas y no histonas. Solo se puede observar en mitosis y en meiosis, y a partir de la metafase o de la metafase 1. Estos cromosomas nos sirven para poder transmitir la información genética de una célula madre a una célula hija, o en este caso para formar un futuro embrión, para realizar la fecundación. Yo veo este cromosoma que tiene forma de H en metafase y veo que todo esto que tengo aquí es una cromátida. Entonces un cromosoma tiene dos cromátidas unidas por un centrómero y que tienen cada una de ellas un cinetocoro.
que es la zona donde se va a unir las fibras del uso mitótico para separar las cromátidas o el cromosoma entero. A su vez, cada cromátida tiene dos brazos, un brazo largo, que suele ser el de abajo, siempre lo colocamos así, y un brazo corto, que es el de arriba. Algunos de los cromosomas tienen lo que llamamos una constricción secundaria, es decir, un segundo entrante dentro del brazo largo, este que tendríamos aquí, y a la zona que queda por debajo de esta constricción secundaria la denominamos telómero o satélite. A su vez, podemos decir que, como la información genética en esta cromátida es exactamente igual a esta, hablamos de cromátidas hermanas. Es decir, si aquí estuviese el gen para la síntesis de hemoglobina, aquí estaría el mismo gen para la síntesis de hemoglobina y exactamente el mismo gen, con las mismas letras, con la misma pauta de lectura, absolutamente todo igual, debido a que ha pasado por una fase S, aunque ya hablaremos de todo ello. Los cromosomas tienen distintas formas, entonces los podemos clasificar según dónde tengan su centrómero. Si el cromosoma tiene el centrómero en el medio, hablamos de metacéntrico. Si lo tiene ligeramente desplazado hacia uno de los dos lados, hablamos de submetacéntrico. Si lo tiene prácticamente en el brazo pequeño, es acrocéntrico, y si no tiene, es telocéntrico. Son los 4 tipos de cromosomas que podemos encontrar en cualquier ser vivo. Para nosotros solo existen los 3 primeros, ¿vale? Nosotros no tenemos ningún tipo de cromosoma que sea telocéntrico en la especie humana. Además de esto, hay unos cromosomas especiales. Estos cromosomas se denominan cromosomas plumosos, o también en escobilla, o cromosomas politénicos. Los cromosomas plumosos solo se encuentran en los oocitos de los animales, pero dentro de los mamíferos no los tenemos. Entonces, son unas pequeñas estructuras que forman muchos bloques en la fase diplotena de la profase 1 y que desaparecen en la metafase 1, y lo que sirven para aumentar mucho la transcripción. Si tú este ADN lo tienes relativamente accesible, aquí van a poder entrar transcriptasas, por decir el nombre más burdo, y poder sintetizar unas proteínas, en este caso un ARN para sintetizar proteínas, muchísimo más rápido que si tú tienes ese ADN muy compactado. Por otro lado, tenemos los cromosomas politénicos. Son típicos en dípteros, como por ejemplo donde está muy estudiado, que es en Drosophila melanogaster. Son zonas repetidas, duplicadas por endomitosis. ¿Para qué? Para lo mismo que lo antes, para aumentar la transcripción y por lo tanto sintetizar proteínas mucho más rápido de lo normal.